Mm, ahí está, ya se ve, ¿no? Sí. Pues somos Balam, Carla y Ariadna y vamos a presentar la introducción a la parte 1.3 de el libro. Y este es sobre la gestión ambiental. Muy bien. Bueno, una vez que ya se han establecido las oportunidades del diseño de productos y procesos, con todo lo que conlleva, nos damos cuenta que es importante revisar y considerar la protección ambiental que las industrias brindan al ambiente, por lo cual recurrimos a la gestión ambiental, que de acuerdo a la Real Academia Española significa conjuntos de actividades encaminadas a garantizar que los impactos ambientales se minimicen o eliminen para contribuir a la sociedad ambiental. La siguiente, por favor. A la sostenibilidad también. Como ya se mencionó, un factor importante en la industria se da desde finales de la década de 1970, pues se generó cambios significativos en los sectores de manufactura y de transporte, dando lugar a la transformación de la protección ambiental. En México se dio origen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, semanal, que expide las normas oficiales mexicanas del sector ambiental con el fin de establecer las características, especificaciones, criterios y procedimientos que permiten proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente, así como la preservación de los recursos naturales, mientras que en los Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental, EPA, con la cooperación del Congreso de los Estados Unidos que legisla y aplica dichas regulaciones. La siguiente, por favor. Como ya dijimos, en México las NOM vigentes se clasifican de la siguiente manera. Tenemos las NOM del agua, contaminación por residuos, emisión de fluentes, emisión de fuentes móviles, impacto ambiental, lodos y biodiesel, medición de concentraciones metodológicas, protección de flora y fauna, residuos y suelos. Y en el enlace pueden consultar la publicación del Diario Oficial de la Federación que integran dichas normas. La siguiente, por favor. Debido a las regulaciones para la protección ambiental, las industrias de procesos químicos han tenido que realizar grandes inversiones para eliminar las fuentes de contaminación. Esto ha creado un aumento en los costos de fabricación que a su vez se ha transmitido a los consumidores por medio del aumento de los costos en los productos finales. Por otra parte, existen conferencias internacionales sobre el medio ambiente que se convocan cada 2 o 3 años con el objetivo de incrementar los estándares ambientales de todos los países. En estas conferencias se revisan varios de los problemas ambientales más urgentes y se sugieren alternativas a los diseños de procesos. Los primeros esfuerzos para proteger el medio ambiente se concentraron en la eliminación de contaminantes, de los gases, líquidos y sólidos residuales. El esfuerzo ahora se ha orientado a la minimización de desechos. Sin embargo, existe riesgo de excluir muchas cuestiones ambientales clave, por lo cual a continuación se destacan algunas por su estrecha relación con el diseño y la operación de procesos químicos. La siguiente, por favor. Bueno, pues como ya lo dijo Ari, algunos problemas medioambientales relacionados con el diseño y la operación de procesos químicos están la quema de combustibles fósiles para la generación de energía y transporte, porque son una fuente primaria de varios contaminantes, como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el hollín, que dan lugar a muchos problemas ambientales, como lo es la lluvia ácida, el smog y las neblinas, y también el conocido gas de efecto invernadero. Y bueno, los científicos investigan sus impactos investigan los impactos ambientales, los impactos en los animales, en la vida vegetal y los seres humanos, y buscan métodos para reducir sus niveles. Y como regla general tenemos que el costo de limpiar los productos de combustión es menor al costo de eliminar contaminantes del combustible.
La siguiente, por favor. Otro de los problemas ambientales es el manejo de los desechos tóxicos, ya que en la industria química y nuclear genera grandes cantidades de desechos tóxicos que muchas veces vierten a las aguas residuales. Y esto, como son lugares de enterramiento, han aumentado y han amenazado a la salud pública. Y también tenemos que las corrientes de desechos acuosos de materiales electrónicos contaminan las aguas subterráneas. Y en la imagen de la parte derecha podemos ver que es la generación de desechos peligrosos en Estados Unidos en 1998, donde el 3% fueron residuos sólidos y el 97% fueron aguas residuales. Otro de los problemas ambientales debido a los desechos o sustancias químicas son los químicos bioacumulados, en particular el DDT y el PCB, o los PCBs más bien. Estos dos son de los químicos bioacumulados más encontrados, por lo menos en Estados Unidos. El DDT se utilizaba mucho durante la Segunda Guerra Mundial para matar mosquitos y evitar el contagio de la malaria, y también en los cultivos para de igual forma evitar que los insectos se comieran los cultivos, ¿no? El problema de estos químicos es que, pues como dice la palabra, son bioacumulados, se acumulan en los suelos y eventualmente pasan a las aguas subterráneas y siguen la cadena trófica, ¿no? Pasan a los animales, a los vegetales, etc. Justo el problema de estos es que se ha encontrado que pueden causar riesgo, pueden causar males a la salud como cáncer, etcétera, ¿no? Uno de los autores más reconocidos y que originaron estos movimientos en contra de estos químicos es la famosa Rachel Carson, con su libro La Primavera Silenciosa, que fue el primero de los libros que se empezó a escribir en contra de estos químicos bioacumulados. A partir de ahí, pues, se generó una ola de pues, movimientos medioambientales para combatir estas cosas, ¿no? También otro problema son los metales y los minerales tóxicos, en particular el plomo, mercurio, asbesto y cadmio. Estos también tienen, bueno, de igual forma tienen riesgos a la salud. En la antigüedad, o más bien hace unos años, se le añadía plomo a las pinturas y a los combustibles. Entonces, el problema de esto era que, pues, por algunos accidentes había consumo humano de pinturas por parte de los niños o en general contaminación por estar cerca del plomo, y se encontró de igual forma que esto traía riesgos a la salud, que traía enfermedades como malformaciones, cáncer, etcétera, ¿no? De igual forma, el mercurio, pues es uno de los elementos y pues sí, de los elementos más usados en los laboratorios para los manómetros. La ingesta de mercurio también está asociada pues a problemas como cáncer y esas cosas, ¿no? El asbesto también está muy presente en las construcciones antiguas en Estados Unidos, y pues por el deterioro de estas construcciones pues se va difundiendo en el ambiente dentro del hogar, y se va ingiriendo, las personas lo van ingiriendo poco a poco, ¿no? Todos estos metales y minerales se han tratado de controlar igualmente por normas ambientales. En el libro habla mucho, o se enfoca mucho en Estados Unidos, ¿no? Porque pues los autores son estadounidenses, pero también hay algunos acuerdos internacionales a los que se han llegado, aparte de la EPA y del Congreso estadounidense. Se han llegado a acuerdos como el Convenio de Estocolmo, que fue de los primeros convenios a los que se llegó a nivel internacional, o como el Acuerdo de París, que
pues que es un poco más reciente, en donde tratan de atacar todas estas sustancias que, pues, que son nocivas para la salud y que se van difundiendo a través de la cadena trófica. Y bueno, en resumen, los ingenieros químicos somos responsables de todos somos responsables de todos estos, pues, problemas o daños al medio ambiente, y debemos ser responsables también de tratar de reducirlos o eliminarlos, ¿no? En la actualidad se están tomando medidas, en la industria se están tomando medidas para tratar de reducir todos estos posibles contaminantes al medio ambiente, y hasta se han tomado medidas preventivas, ¿no? Anteriormente, pues, una vez que se probaba que algún químico tuviera un riesgo para la salud, pues se prohibía y se pasaban normas para dejar de producirlo o dejar de hacerlo en tanta cantidad. Y hoy en día las industrias han optado por, pues, aunque no se tenga como 100% la evidencia de que hace mal a la salud, si tiene algún indicio de que hacen daño a la salud o al medio ambiente, pues entonces se están tomando medidas para reducir o minimizar estas acciones, ¿no? O estos daños que se tienen. Y pues es todo. Bien, gracias. Gracias a los tres. Yerini, aunque escribí mal tu nombre en el chat, perdón, ¿podrías dar comentarios o recomendaciones a tus compañeros? La única que tengo que dar en una lámina que es un verde muy claro, recomendaría usar letra negra porque la blanca se pierde. Ok, entonces cuidar ahí el contraste de colores entre el texto y el fondo. Muy bien. Gracias, Yerini. Yaxem, ¿algún comentario o recomendación para tus compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿No, Yaxem? Sí, Yaxem. Tomás. Bueno, a mí me pareció bien la presentación. Me gustó el fondo que utilizaron, se ve bien. Creo que podrían haber agregado un poco más de información. Bueno, no a la lámina, sino a la presentación, pero de ahí en fuera creo que está bien. Ok. Gracias. Ustedes mencionaron algunas normas y bueno, la parte de revisar normas, no solo ambientales, normas en general, va a ser importante cuando se realiza el desarrollo de procesos industriales y obviamente en sus proyectos terminales. Entonces, bueno, obviamente como estamos circunscritos a México, pues tenemos que investigar cuáles son las normas aplicables en nuestro país y en general, a veces ustedes encuentran las normas oficiales mexicanas, NOM, que normalmente es parte de la clave de la norma NOM, y luego viene una serie de siglas dependiendo de la secretaría que las está emitiendo. La fecha está involucrada en esas siglas. Y otro tipo de normas, que son las normas mexicanas, y por eso son además NMX. Ahí hay algo que conviene saber y que tiene que ver con la diferencia entre estas normas. Las normas oficiales mexicanas tienen un carácter obligatorio, mientras que las NMX, esas normas son voluntarias. Entonces, en general, las NMX van a estar más relacionadas con cuestiones de calidad en los sistemas de gestión,
y por eso son voluntarias, tienen que ver con certificaciones, pero todo el cumplimiento es sin obligatoriedad, mientras que las NOM, que fueron, me parece, las que mencionaban sus compañeros, pues al estar relacionadas con cuestiones ambientales, esas sí tienen carácter de obligatorio y es importante pues saber cuáles son las normas que aplican respecto a emisión o descarga de contaminantes, o sea, descarga de que van a cuerpos de agua, emisiones a aire, y puede haber, por ejemplo, en las normas de descarga de agua, pues tiene que ver con a dónde se dirige ese desecho. ¿Es simplemente al drenaje? ¿Es el drenaje municipal? ¿O va a un río? ¿Va a un cuerpo de agua? ¿Va a un pozo? ¿A dónde se dirige? Todo eso va a ser muy importante, no solo en cuestión de contaminantes, incluso la temperatura está bien definida en ese sentido. Entonces, ustedes van a tener que investigar qué aplica para su proceso respecto a legislación. Bien, muchas gracias. Por favor, siguiente equipo. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a presentar lo que corresponde de la página 23 a la 27 y del capítulo 1 del libro Cider y Cider. Y el equipo está integrado por Oscar, Itzel y su servidor Isaí. Bueno, prácticamente esta sección del capítulo se refiere a los factores ambientales en procesos de diseño. Y bueno, esto nace de la necesidad de recondicionar las plantas existentes y diseñar nuevas plantas. Pues como bien sabemos, con el aumento de la población a través de los últimos años, pues también esto lleva a que aumente la demanda de los productos químicos y esto se vuelve un factor importante dentro de la ingeniería química y también una preocupación para el ingeniero químico de cómo tratar o reciclar parte del producto no deseado que se da en las industrias químicas. Bueno, pues un punto importante es la selección de vías de reacción para reducir la toxicidad. Esto tiene que ver con el mecanismo de reacción y yo lo relaciono con algo que se ve en reactores químicos, que tiene que ver con la selectividad, que viene siendo la relación del producto deseado entre el consumo del reactivo. Y bueno, en algunas veces lo que se hace es maximizar este producto deseado, ¿no? Y ya sea mediante algún catalizador o operar a condiciones que favorezcan a nuestra reacción primaria, evitando así o disminuyendo que se formen reacciones secundarias. Bueno, para esto un criterio importante es necesario evaluar la toxicidad de los productos. Esto es un criterio importante para poder tomar una decisión y llevar a cabo una reacción que favorezca o que no sea contaminante. Bueno, pues otro punto es los equipos de diseño prevén comúnmente los ciclos de vida de sus productos. Esta es una tarea muy importante para el ingeniero químico, que antes de desarrollar un proceso se tiene que pensar en los productos que se generan, principalmente en los deseados y también en los no deseados. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengamos productos que no necesitemos y no se puedan evitar, pues estos los tenemos que integrar a un mercado de residuos, que ya sea mediante alguna industria intermediaria o que se dedique a recolectar o reciclar parte de estos productos que no son deseados para poder así tratarlos y volverlos a recircular, pues a reutilizarlos.
Y bueno, otro punto importante es hacer hincapié en el diseño de un proceso que se controle fácilmente en un estado estacionario. Con estado estacionario pienso yo que se refería más a un estado estable. Es decir, que tengamos un proceso que no sea reactivo, que no genere muchos contaminantes o si se puede evitar eso, pues mucho mejor, que sea de fácil almacenamiento y prácticamente un proceso que sea amigable con el medio ambiente. Y bueno, estos puntos son muy importantes antes de, o son factores importantes en el diseño de procesos y a continuación mis compañeros van a mencionar otros factores que también tienen que ver con la cuestión ambiental. Bueno, vamos a comenzar con la caracterización de materiales. Bueno, como bien sabemos, varios desechos químicos están presentes en pequeñas cantidades, ya sea en gases o líquidos. Y bueno, lo importante de esto es saber que debemos de bajar esas concentraciones y bueno, deben de estar, como él lo menciona, pues sobre las normas ambientales. Bueno, eso tiene que ver con métodos más eficaces que el equipo de diseño es el que va a tener que realizar. Un punto importante es que, bueno, este equipo tiene que comprender el efecto de la concentración y la toxicidad. Y bueno, ahí menciona una opción que podría ser una planta de reciclaje. De dichos productos que serían desechos, pues podría haber una planta de reciclaje. Y bueno, también es importante conocer la gama de composiciones que contienen dichos desechos. Y bueno, para los objetivos de diseño, limitaciones y optimización, como bueno, también sabemos o tenemos en teoría, casi siempre los objetivos económicos los tienen de mayor prioridad que los objetivos ambientales. Y bueno, esta pues no está bien porque a fin de cuentas se supone que los objetivos ambientales deben de ser igual de importantes, pero muchas veces la carga, o bueno, la parte del gasto económico para ello es mayor. Bueno, en eso el equipo de diseño debe de tener funciones objetivas mixtas para poder mejorar y tener como un equilibrio entre lo ambiental y lo financiero. Aunque algunas otras industrias pues se quedan en un conformismo, nada más como en una línea de optimizar bueno, el objetivo económico y el límite de concentraciones de soluto en flujos de desecho. Y también tiene como objetivo este equipo evaluar si se cumplen las restricciones. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos las regulaciones. Esto se refiere a, bueno, como lo vuelvo a mencionar, son las normas ambientales para el proceso. Para ello se necesita tener un modelo matemático el cual tenga una función objetivo, que sea, bueno, ahí abarca las variables de diseño y poder ajustar ya sea máxima o mínima productividad dependiendo pues de las normas, ¿no? Bueno, estas, estos ajustes son los más difíciles de cuantificar y bueno, tiene varios detalles, ¿no? Que puede ser en ubicación de las plantas y bueno, deben de ser lejos de las zonas residenciales. Eso lo pueden poner tanto los gobiernos del estado o los del municipio, dependiendo cómo la población pueda influir en eso. Y bueno, ahí lo que algunas industrias pueden hacer, pues para que eso no sea como que prohibido, se pueden ganar al público satisfaciendo las reglas ambientales y la seguridad. Sería como un caso ideal. Igual, el equipo de diseño tiene que verificar que se cumpla. Y bueno, para los costos intangibles, pues son los efectos económicos y decisiones de diseño con el ambiente, que igual es difícil de cuantificar, esto se provoca por no seguir las normas y puede provocar pues costos a honorarios legales y pérdidas de relaciones públicas. Y bueno, se supone que el equipo de diseño lo que quiere es evitar ese tipo de cosas. Y igual, tiene que verificar que todo esto se cumpla para que no haya este tipo de costos intangibles. Bien, ahora otro punto que tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar un proceso es que la mayoría de los contaminantes
provienen de los flujos de fluentes y corrientes de purga, que estos proceden de las plantas químicas. En ellos están presentes concentraciones diluidas, las cuales, de acuerdo con las normas ambientales, se tienen que mantener por debajo de partes de millón. Y para esto se necesitan métodos de análisis fiables y eficaces que nos permitan asegurar el cumplimiento de estas normas. También es importante comprender el impacto de estas concentraciones en el medio ambiente. Otra propiedad importante es la de los electrolitos. Estas soluciones de electrolitos ocurren en la fabricación de productos químicos inorgánicos, cuyas corrientes acuosas contienen compuestos inorgánicos que se disocian en especies iónicas, incluyendo ácidos, bases y sales. Los electrolitos fuertes que se disocian en especies iónicas, cuya interacción con el agua y las moléculas orgánicas son cruciales para comprender el estado de la mezcla, es decir, la fase presente a una temperatura y una presión determinada. También al diseñar procesos que involucran electrolitos, un equipo necesita incluir las propiedades de estas especies iónicas en su base de datos con propiedades termofísicas. Para ello también hacen el uso de simuladores de procesos con una amplia base de datos. La siguiente, por favor. A finales de la década de los 70 han aumentado significativamente el número de proyectos del diseño centrado en la solución de problemas ambientales que están estrechamente relacionados con las normas ambientales. Algunos de los proyectos de diseño que se refieren está el tratamiento del agua, tratamiento del suelo y calidad del aire. En el tratamiento del agua hay proyectos que incluyen la recuperación de productos químicos orgánicos e inorgánicos en corrientes acuosas. En cuanto al tratamiento del suelo, uno es el uso de la fitorremediación, que es el uso de plantas para absorber el plomo y otros metales pesados. En cuanto a calidad del aire, se proponen dos enfoques alternativos para la eliminación de azufre de los combustibles. Uno aborda la desulfuración del combustible y otro la recuperación del azufre en productos de combustión. Y bueno, por nuestra parte sería. Bien, gracias. Bueno, pues sus compañeros nos estuvieron hablando de factores medioambientales que son importantes en el diseño de procesos. Eso es algo que quiero recalcar, enfatizar cuáles son esos factores. Los que mencionaron obviamente son los que aparecen en el capítulo 1 del CIDR, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con las rutas de reacción o de síntesis para reducir la toxicidad, especialmente de los productos secundarios. Y por eso sus compañeros mencionaron la parte de que de las rutas de reacción, pues es importante seleccionar aquellos en los que las sustancias involucradas tengan baja toxicidad, tengan bajo impacto ambiental, bajo impacto sobre la salud. Hablaron también entonces ese es un factor medioambiental que se debe de tomar en cuenta en el diseño de procesos. Otro, reducir y reutilizar desechos, es decir, de preferencia tener 0 desechos. Otro, que creo que no mencionaron, es evitar eventos fuera de rutina. En un momento les voy a preguntar por qué eso es importante de acuerdo con el libro. También es importante la caracterización de materiales, es decir, conocer sus propiedades, conocer cómo son esas propiedades en función de las concentraciones. Otro factor tiene que ver con la optimización
en el diseño de procesos se lleva a cabo esa actividad y entonces es importante definir adecuadamente objetivos de diseño y las restricciones en relación con ese proceso de optimización. Las regulaciones o la legislación, pues es también importante tenerla como marco para el desarrollo del diseño de procesos. Los costos intangibles, las propiedades de las corrientes diluidas y las propiedades de electrolitos. Esos son los factores que deben de tomarse en cuenta o que se mencionan en el libro respecto a factores medioambientales para el diseño de procesos. Entonces, ahora sí, mi pregunta primera sería en relación con esos eventos fuera de rutina. ¿Qué podrían comentar al respecto? ¿Sí los abordaron? ¿Quién va a dar respuesta? Bueno, creo que yo no lo vi en el capítulo. No sé si se me pasó, A lo pero mejor. bueno, no me percaté bien de esa parte. ¿Y alguno de tus compañeros sí leyó esa parte? Bueno, yo tampoco. También no sé si no lo vi, no sé. Tampoco lo encontré. Ok, voy a ver entre tus compañeros, porque en principio todos leyeron el capítulo 1. Celia, ¿te acuerdas por qué era importante evitar eventos fuera de rutina? Un segundo, profesor. Estoy ¿Estás acomodando las recordando? ideas. Sí. Según lo que recuerdo, o quizá leí mal, fue porque podía no estar contemplado algunas cosas y afectar algunos, si hacíamos cosas fuera de rutina en el proceso o en lo que estuviéramos haciendo, podría afectar. Puede haber afectaciones, o sea, los riesgos aumentan cuando hay estos eventos fuera de rutina. Entonces, eso se tiene que considerar desde el diseño de los procesos, porque en el diseño de procesos también vamos a establecer medidas de minimización de riesgos o medidas de seguridad. Entonces, tenemos que considerar todas las etapas, no solo la operación en estado estacionario, debemos de considerar el arranque de la planta. Cuando se tenga que hacer limpieza, obviamente hay que parar, hay que descargar algunos equipos y esas pueden ser momentos de alto riesgo, ¿no? Cuando uno estudia o analiza accidentes industriales, por ejemplo, Bhopal es uno de los más conocidos e importantes. Y en Bhopal justamente el accidente ocurrió cuando esta planta de fertilizantes e insecticidas de Union Carbide estaba parada y estaban realizando operaciones de limpieza, ¿no? Ni siquiera era que ocurrió el accidente durante la operación al 100% de la planta. Entonces es muy importante saber o establecer también medidas de seguridad para estos eventos fuera de rutina, cuando se tiene que parar la planta o una parte de ella para limpiar, para darle mantenimiento, para reemplazar algún equipo o alguna parte de algún equipo. Todo eso hay que considerarlo y por eso, si bien dice evitar eventos fuera de rutina, pues más que simplemente negarlos o que no ocurran, pues tiene uno que estar preparado para cuando llegan a presentarse. A eso se refiere. Pero sí, como nos decía Celia, esos eventos fuera de rutina conllevan riesgos, pueden conllevar afectaciones. Gracias, Celia. Jacksem, ¿qué es optimizar?
A ver, recuerda tus cursos de cálculo y dime qué es optimizar. Y ya después lo aplicamos a procesos o al área de ingeniería química. ¿Qué aprendiste de tus cursos de matemáticas respecto a optimizar? ¿Determinar variables es lo mismo que optimizar? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Uy, bueno, está bien. Betsabe, ayúdanos. Ahí voy, profe. Pues Grítale, sería... grítale a tu micrófono, por favor. ¿me escucha? Ahí sí. Ok. Sería más que nada, bueno, o sea, ya aplicándolo, una selección de los mejores elementos, o sea, para llevar a cabo el Pero proceso. en cálculo, cuando realizaban optimización, ¿qué era lo que hacían? Cuando hacemos lo de las cajitas, ¿no? Como que la No sé mayor qué área. cajitas, pero ¿qué era? A ver. Pues es que digamos, me acuerdo de esto, profe, de ser como, o sea, nos daban una cajita, ¿no? Y te decían, no, pues estas son las dimensiones, entonces tú maximízalas, o sea, tú haz ¿cuál es la mayor área? A ver, ¿cuál fue ahí la palabra clave? Cuando decías tú, te daban la cajita y te decían tú. Tú agranda el área, ¿no? O sea, No, maximizar, no te decían agranda el área. Ajá, bueno, sí. Maximizar es la palabra clave y Brisa ahí nos lo puso en el chat. Ajá. Entonces, encontrar máximos o mínimos, según fuera el ejercicio, eso es optimizar. Ustedes tenían una función y en sí esa era la función objetivo que tenían que optimizar. Dependiendo lo que representara esa función matemática, en ocasiones tenían que encontrar el máximo, ya sea un máximo global, un máximo local. Obviamente definían adecuadamente el dominio, y encontraban máximos o encontraban mínimos. Entonces, pues, y Edgar también nos puso, ¿no? Es determinar la maximización o minimizar y bueno, si eso lo vamos a aplicar a un proceso, pues necesitamos, o bueno, podemos obviamente ocupar esas herramientas de las matemáticas y aplicarlos en el diseño de procesos. Entonces, podemos definir funciones matemáticas que obviamente representen, por ejemplo, las ganancias. Y si vamos a tener una función que ya tenga en cuenta las ganancias, que involucre, o bueno, que para ello se tomen en cuenta todos los gastos, todos los ingresos del proceso, pues lo que se quiere ahí es maximizar, que las ganancias sean lo más grande posibles. Entonces ahí habrá un proceso de maximizar esa función objetivo. En muchos de los casos nos basamos fuertemente en decisiones en aspectos económicos o en cuestión de que el proceso sea rentable, que sea factible económicamente, que haya utilidades, que haya ganancias. Y aquí lo que nos habla el libro es, bueno, que no es lo único importante, que el medio ambiente o que tenemos una responsabilidad, si tomamos en cuenta los efectos sobre el medio ambiente. Y también podría esto analizarse con esas herramientas matemáticas, a definir una función objetivo que tome en cuenta los impactos ambientales y en este caso, si hablamos de impactos ambientales, lo deseable sería minimizar esa función objetivo. Entonces, a eso se refiere la parte de aplicar la optimización en diseño o en desarrollo de procesos. Podríamos incluso tener alguna
parámetro o alguna función que involucrara estos dos aspectos, el económico y el ambiental. Incluso escuchábamos, bueno, que hay costos intangibles, que hay costos que tienen que ver con dañar el medio ambiente, que sí se tiene que pagar, hay multas o por dañar la salud de personas, y bueno, ello es obviamente posible cuantificar y entonces podría también involucrarse en estas funciones objetivo. Bueno, respecto a lo que mencionaron sus compañeros de, por ejemplo, minimizar los desechos, en ocasiones tratar de reutilizarlos o encontrarles otro uso vendiendo esos productos de manera tal que no se vuelvan desechos, que se vuelvan productos secundarios. Eso está obviamente en el contexto de una economía circular en la cual los desechos de una industria pueden ser materia prima de otra empresa o de otra industria. Tiene que ver también con una economía basada en el modelo de los ecosistemas, en lo que igual nuevamente las empresas estarían tomadas en cuenta como entes, por así decirlo, entes vivos, y lo que pueden ser salidas, flujos de salida de alguna empresa o de alguna industria, de alguna planta, se convierten en flujos de entrada de alguna otra planta, procurando que no haya desechos a nivel global. Y cuando hablamos ahí de ecosistemas, es ese símil de que se comporte todo ese conjunto de plantas industriales como un ecosistema, así como funcionan los ecosistemas naturales. El término de amigable con el medio ambiente, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo con él, me parece que es un término que lo escuchamos muchas veces en medios de comunicación, que a lo mejor en términos de publicidad puede convencer a muchas personas, pero yo diría que si somos críticos y autocríticos, pues realmente nunca somos amigos del medio ambiente, ¿no? O sea, ahí habría que definir qué es eso de ser amigable con el medio ambiente. Obtenemos las materias primas del medio ambiente, nuestros desechos los dirigimos al medio ambiente, pero yo considero que en ningún momento establecemos una amistad, por lo menos como estamos organizados actualmente, no hay tal amistad con el medio ambiente. Debería haber a lo mejor ese tipo de relación, pero entonces el término de amigable con el medio ambiente se vuelve meramente publicidad. Yo diría que se vuelve un tanto falso mientras usemos recursos sin buscar que estos se regeneren en el medio ambiente, pues nada más nos estamos beneficiando unilateralmente. Difícilmente cuando hacemos algo los seres humanos mejoramos las condiciones del medio ambiente, porque a veces también como que vendemos esas ideas de, uy, no, esto lo estamos haciendo para mejorar el medio ambiente. A mí que me expliquen el medio ambiente por qué requiere nuestra ayuda como para mejorar. Si ya lo dañamos, pues es nada más como para tratar de resolver el problema, y muchas veces tratamos de resolverlo no porque en realidad estemos preocupados del ecosistema en sí, sino porque estamos preocupados por nosotros mismos, porque sabemos que los efectos en el medio ambiente finalmente pues recaen en nosotros. Entonces, yo tomo así como mis precauciones para utilizar el término de amigable con el medio ambiente. Reflexionenlo, que no se vuelva algo meramente publicitario, ¿no? Bueno, última pregunta para este equipo. ¿Qué es el ciclo de vida de un producto?
Pues tiene que ver con su periodo de duración, ¿no? De vigencia dentro de, no sé, podría ser como descomposición o algo así. A ver si entendí bien. Entonces, el ciclo de vida de un producto es cuánto tiempo lo puedo usar. Sí, así es. Está relacionado, pero no es eso. El ciclo de vida son, o sea, lo que tú me dijiste es el tiempo de vida útil. El ciclo de vida de un producto son todas las actividades y procesos relacionados con la creación, el uso y pues el desecho de un producto, ¿no? Entonces tiene que ver con qué ocurre desde que se extraen las materias primas de la naturaleza, se transportan y pasan por distintos procesos de transformación o de manufactura para que finalmente yo tenga un producto de consumo o vaya, un producto intermedio o un producto final. Y si es un producto final, luego también se involucra la parte del uso de ese producto. Hasta que termina su vida útil, es decir, hasta que ya no sirve para lo que fue concebido, y entonces sí hay que buscar si se va a reusar, a reutilizar, a reciclar, a transformar en otra cosa o simplemente a desechar, si va al tiradero, ¿no? Entonces, todas esas etapas que conllevan todas las actividades, eso es el ciclo de vida de un producto. Y respecto a impactos ambientales, hay una evaluación que se llama el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida es un estudio en el que se cuantifican los impactos ambientales en todas esas etapas, no solo en la etapa de manufactura, sino también en el uso, etcétera. Entonces, lo que nos dice el texto es, hay que tomar en cuenta esos impactos que ocurren en todo el ciclo de vida desde el momento de diseñar un proceso. Y eso nos puede también ayudar a tomar decisiones si lo que queremos es proponer un proceso que tenga bajo impacto ambiental. Ninguna actividad del ser humano tiene cero impacto ambiental, ¿no? Vivimos o bueno, habitamos un espacio, pues necesitamos una casa y tenemos que quitar ecosistema para nosotros poner nuestra casa, ¿no? Nos alimentamos y lo que sea que constituya nuestra comida proviene incluso de áreas, incluso si fuéramos vegetarianos, en algún lado tuvieron que quitar ecosistema para sembrar lo que eventualmente se va a convertir en nuestro alimento. Y si no somos vegetarianos también, ¿no? O sea, necesitamos ganado, necesitamos plantas, pero ciertas plantas. Y somos tantos seres humanos que pues la cantidad de espacio que necesitamos para esas actividades es muy grande. Entonces dañamos el ecosistema, lo retiramos, lo eliminamos y entonces ahí establecemos esas actividades para podernos alimentar. Entonces, ninguna actividad del ser humano, y lo mismo si pensáramos en ropa, en vestimenta, pues de dónde proviene, ¿no? No hay cosa que hagamos que digamos tiene impacto cero. A veces no nos damos cuenta de los impactos. El estar tomando clase en este momento tiene un impacto porque estamos consumiendo energía eléctrica, porque tuvimos en su momento que comprar una laptop o un celular o una tablet y su manufactura implica contaminación de distintas cosas, ¿no? Entonces, no hay impacto cero, pero lo que queremos dentro de lo que desarrollamos, pues es aquella opción de proceso que me dé el mínimo impacto ambiental. Bueno, siguiente equipo, por favor. Aunque no les diga gracias a todos los equipos que están exponiendo, bueno, aprovecho, gracias a todos los que ya han expuesto, porque a veces se me olvida expresarlo uno por uno.
No se sientan si se me pasa. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre las consideraciones de seguridad. El equipo está conformado por Tomás, Jacqueline y una servidora, Betsabe. Bueno, vamos a empezar. Profe, ¿qué cree que no puedo darle siguiente a la... o dónde está la flechita? Porque lo estoy haciendo con mis teclas y no me permite pasar a la... ¿No puede? No, Uy, Está abajo del lado izquierdo. pues no me aparece nada. mueves y mueves el cursor y nada. Se camuflajea con la diapositiva, profesor. Uy. Y entonces a ver si latina o qué. Ah, sí, están muy tenues en la parte inferior izquierda. Ya ahorita ve el cursor arribita de consideraciones. Abajito, por ahí están los ándale. Ya la chequé. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Empezamos. Sí, gracias. Bueno, nos tocaron las consideraciones de seguridad. El primer objetivo es mantener la seguridad para el personal operativo y habitantes que viven cerca de las plantas. Todas las empresas cuentan con amplias políticas de seguridad. Por lo tanto, en el año de 1985, en el Instituto Americano de Ingenieros Químicos, el cual se creó en 1908, ahí se creó el Centro de Seguridad de Plantas Químicas. Bien, esto se llevó a cabo por el accidente de Bhopal, India, ocurrido el 3 de diciembre de 1984. Como usted ya había mencionado ahorita en unos minutos antes. Bueno, el Instituto Americano está conformado alrededor aproximadamente de 60,000 miembros. Bueno, eso fue una cuenta que se llevó a cabo en el 2018, en el cual estos 60,000 miembros están conformados por aproximadamente 110 países de todo el mundo. Ahora nos vamos al accidente de Bhopal, el cual, como usted había mencionado, fue en una planta de plaguicidas que ocurrió a la hora de estar haciendo la limpieza. Al no haber tomado las precauciones adecuadas, se combinaron muchas sustancias en el agua, hubieron cristales de cloro de sodio, restos metálicos y otras impurezas, lo que hizo que se llevara a cabo una reacción exotérmica y provocó la apertura de sobrepresión de las válvulas. Con esto llevó a una liberación a la atmósfera del gas tóxico. Por lo tanto, se difundió, pues como bien dicen, en la atmósfera y provocó que alrededor de 6,000 a 8,000 personas murieran en el instante y posteriormente otras 12,000 más. Bien, ahora también hay una Junta de Investigación de Riesgos y Seguridad Química de los Estados Unidos. CSB es una agencia independiente con la misión de garantizar la seguridad de los trabajadores y el público mediante la prevención o minimización de los efectos de incidentes químicos. Esta junta de investigación, en pocas palabras, a lo que se dedica es que lleva a cabo las investigaciones desde su causa raíz de accidentes químicos en instalaciones industriales fijas.
En esta parte de incendios y explosiones se hace referencia a que cuando en un proceso químico se llevan a cabo procesos, se pueden producir vapores con concentraciones significantes de las sustancias con las que se está trabajando. Si estas sustancias químicas son inflamables, los vapores que se producen pueden reaccionar con el aire o con el oxígeno puro, causando desde un incendio y en el peor de los casos, pues una explosión. Entonces, por esta razón se han realizado estudios de laboratorio para determinar los límites de inflamabilidad de muchos vapores químicos. Algunos de ellos se encuentran reportados en la tabla 1.3, los cuales contienen solamente sustancias puras. Mi compañero Tomás se las explicará más adelante. Pero en el caso de que se quiera calcular los límites de inflamabilidad de una mezcla, se puede utilizar la ecuación de Le Chatelier. Como pueden ver del lado izquierdo, esa ecuación nos va a permitir calcular el límite inferior de inflamabilidad de la mezcla, la cual se va a calcular como el inverso de la sumatoria desde I igual a 1 hasta C, donde C es el número de especies químicas en la mezcla, excluyendo el aire, de la fracción molar de la especie I entre el límite inferior de inflamabilidad de la especie I. Y del lado derecho está una ecuación que nos permite calcular el límite superior de inflamabilidad de la mezcla. Este igual se calcula como el inverso de la sumatoria desde igual a 1 hasta C de la fracción molar de la especie I entre el límite superior de inflamabilidad de la especie I. Esto es muy importante porque lo que se quiere es que cuando uno trabaja en procesos químicos se deben de mantener las concentraciones en las sustancias con las que trabajamos fuera de estos límites, ya sea que estén por debajo del límite superior o en su defecto por arriba del límite superior, pero no deben de estar dentro de este límite, porque es ahí donde se pueden producir pues un incendio o una explosión al reaccionar estos vapores con el aire o con el oxígeno. La siguiente, por favor. Y en dado caso de que se requieran calcular los límites de inflamabilidad a una temperatura o a una presión distinta a los que están en la tabla 1 se realizó a condiciones ideales. Entonces se puede utilizar esta ecuación de Crown y Lover, que las establecieron en 1990. Y como podemos observar, estas expresiones nos van a permitir calcular los límites superior o inferior a una temperatura o presión distinta. Aquí vamos a encontrar la temperatura que debe de estar en grados Celsius, el delta HC, que se refiere al calor neto de combustión, y la presión en megapascales. Entonces, con esta información, nosotros al diseñar el proceso, pues vamos a asegurar que no se cause algún desastre ahí de un incendio o una explosión y que el funcionamiento, por lo tanto, sea estable. Buenas tardes. La tabla que está en la parte superior no viene en el libro. La busqué en internet, pero nos va a ayudar a entender un poco la tabla. Igual la referencia está al final. Esta tabla se divide en 4 categorías. La primera categoría es de sustancias muy peligrosas. La segunda categoría para sustancias peligrosas. Tercera categoría, sustancias relativamente peligrosas. Y cuarta categoría, sustancias no peligrosas. En este caso, como lo decía mi compañera, bueno, en esta tabla están en función del punto de inflamación. El punto de inflamación o punto de destello es la temperatura a la que un líquido generalmente combustible emite suficientes vapores para encenderse al exponerse a una fuente de calor o una fuente de ignición. Entonces, en la parte superior, en la categoría 1, nos dice que una sustancia se considera muy peligrosa si tiene un punto de inflamación menor a los 23 grados centígrados y una
un punto de ebullición inicial menor o igual a 35 grados centígrados. En la categoría 2 tenemos un punto de inflamación menor a 23 grados centígrados. A diferencia, el punto de ebullición sería mayor a 35 grados centígrados. En la categoría 3, que es una sustancia poco peligrosa o relativamente peligrosa, tiene un punto de inflamación mayor o igual a 23 grados centígrados, pero menor o igual a 60 grados centígrados. Y por último, en la categoría 4, un punto de inflamación mayor a 60 grados centígrados, pero menor o igual a 93 grados centígrados. La tabla punto 1 se encuentra en el CEIDER en la página 29. En la columna izquierda podemos encontrar los compuestos o las sustancias. La tabla no está completa, pero con esta parte nos va a servir para poder explicarla. En este caso me voy a basar en la gasolina, que es un componente o una sustancia que la mayoría de nosotros conocemos o hemos escuchado hablar de ella. Su punto de inflamabilidad, que es el flash point, está en los menos 45 grados Fahrenheit. Serían aproximadamente 43 grados centígrados. Y si nos ubicamos en la tabla, podemos ver que es una sustancia muy peligrosa y es muy inflamable. Ese flash point o el punto de inflamación nos sirve para determinar si una sustancia puede ser peligrosa e inflamable. Como ya lo explicaba mi compañera Jacqueline, el límite inferior de inflamabilidad es una concentración a la que un componente o una sustancia en combinación con el aire no va a producir una combustión si se le agrega una fuente de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el aire tenemos una mezcla y esa mezcla, la concentración, en este caso de la gasolina, es de 1.4, si aplicamos una fuente de calor a esa mezcla de gases, no habrá una combustión. De igual forma, si la concentración es muy alta, tampoco existe combustión. En este caso, tenemos el límite superior de inflamación. Todos hemos escuchado, o algunos de nosotros hemos escuchado ese término en los carros que decimos que se ahogó. Cuando se ahoga un carro, quiere decir que en los cilindros donde se lleva a cabo la combustión, la concentración de gasolina respecto a la del oxígeno es mayor. Bueno, es más. Entonces, por ese motivo no se realiza la combustión y aunque tú le estés dando marcha al carro, pues el carro nunca va a arrancar. Ese es un ejemplo de, bueno, la concentración de gasolina superó ese límite. En la temperatura de autooxigenación es la temperatura a la cual una reacción o un componente tiene la suficiente energía de activación para que se inicie una reacción de combustión. En este caso, en la gasolina no nos aparece nada, pero podemos tomar en cuenta la acetona, que tiene una temperatura de autoignición de 1000 Fahrenheit, que vendrían siendo 537 grados centígrados. Esto quiere decir que a esa temperatura la acetona hace combustión porque tiene suficiente energía de activación. Pero ahí es sin necesidad de una fuente de ignición. Exacto, sin necesidad de una fuente de ignición. Ok, antes de que sigas, entonces, a ver, regresando al ejemplo de la gasolina, si el porcentaje de aire fuera de 1%, ¿habría ignición o no? ¿Habría ignición? Para 1% de aire. Bueno, para 1% de gasolina en aire.
Perdón, me equivoqué al expresarme. Sí, ok. Para 1% de gasolina en aire, no. Estos son porcentajes de la sustancia en aire. Ajá. Para 1% Sí. dijiste no. Ujú. Si fuera 5% de gasolina en aire, Sí, habría combustión. 9% de gasolina en aire. No habría combustión. Ok, muy bien, gracias. Gracias. La siguiente página, por favor. El tema que me tocó a mí son los modelos de dispersión y de liberación de tóxicos. Realmente en el libro no viene mucha información sobre este tema, pero te dan una referencia acerca de otro libro y ahí viene bastante información acerca de estos modelos. Solamente voy a describirlos un poco para que se puedan entender, porque realmente sí es muchísima información. Bueno, en el procesamiento químico es deseable evitar trabajar con químicos que sean tóxicos para los seres humanos, los animales y la vida vegetal. Para esto, cuando nosotros realizamos un proceso químico, debemos de tomar en cuenta, ¿no?, como ya lo mencionaban compañeros, intermedios y subproductos. A veces esto en la industria realmente es muy difícil porque hay corrientes de altas concentraciones, entonces es como un poco difícil tóxicos para poder eh, evitar que bueno, Creo que se está cortando el audio. O a lo mejor soy yo. Bueno, mi equipo. Deja de escuchar. No sé si pueden continuar, compañeros, si no tenemos el audio adecuado. Ok, profe, creo que así se le fue la señal a Tomás, pero bueno, Sí. la posibilidad de una liberación tóxica durante un accidente, ¿no? Bien, se puede hacer por la explosión, por acumulación de presión o una ruptura de tanque que se transporta por choque o accidente, una ruptura de una tubería debido a sobretensiones o alta presión, o bien la ruptura de un reactor debido a una reacción descontrolada, ¿no? Entonces, primeramente puede ser, o sea, si hablamos sobre la reacción descontrolada, no sé, supongamos una reacción exotérmica que libera muchísimo calor, puede llegar a provocar ese tipo de rupturas. Ahora bien, los planteamientos de un modelo de liberación de tóxicos. 1. Es identificar el incidente de liberación, es decir, de dónde proviene o cómo es la causa. ¿De dónde es la causa? 2. Desarrollar un modelo o fuente para describir cómo se liberan los materiales y la velocidad de liberación. Y 3. Estimar las concentraciones del material tóxico en la dirección del viento utilizando un modelo de dispersión. Obviamente ahí el modelo es un modelo matemático basado pues en fenómenos de transporte, digamos. Toda la parte que ustedes aprendieron en mecánica de fluidos la podrían también aplicar a la atmósfera en general o a una parte de la atmósfera, y eso es lo que constituyen estos modelos de dispersión o de liberación de compuestos tóxicos. Sigan. Opciones basadas en las predicciones del modelo de liberación de tóxicos. 1 es desarrollar un plan de respuesta de emergencia con la comunidad circundante. 2. Desarrollar ingeniería, modificaciones para eliminar la fuente de la liberación.
3. Encerrar la liberación potencial y agregar depuradores de ventilación apropiados u otro equipo de eliminación de vapor. 4. Reducir los inventarios de materiales peligrosos para reducir la cantidad liberada. 5. Agregar monitores de área para detectar fugas incipientes y proporcionando válvulas de bloqueo y controles de ingeniería para eliminar niveles peligrosos de derrames y fugas. Bueno, pues como ingenieros químicos tenemos la labor de realizar el diseño del proceso y tomar en cuenta todo lo que puede conllevar pues las partes de él, ¿no? Desde qué presión, desde qué temperatura, desde cuáles son los reactivos que vamos a utilizar, las condiciones del equipo para que no pasen este tipo de situaciones. Y los parámetros que Sí, afectan. si quieres. Ah, ok. Ya regresó. Perdón. Muy bien, no te preocupes. Bueno, esa parte, como los venía comentando mi compañera, los modelos de dispersión son muy complejos, pero sin embargo hay que tomar hay que medir ciertos parámetros que son los que afectan la dispersión de ciertos componentes. En este caso, tenemos el aire, la velocidad del aire, la estabilidad atmosférica, las condiciones del suelo, ya sean los edificios, el agua, los árboles, la altura de escape, ya sea que sea a nivel de una torre o a nivel del suelo. También es importante las propiedades físico-químicas de los componentes que se están liberando. Eso sería todo. Bien, gracias. Bueno, entonces con ustedes pues revisamos algunos factores que también son importantes en el diseño de procesos, pero ya respecto a seguridad, algunos temas de seguridad, consideraciones de seguridad, muy importante relacionado con explosiones e incendios son los límites de inflamabilidad. Espero que para todos haya quedado claro, entonces eso quiere decir que ya están pues obviamente en condiciones de hacer esos cálculos para cualquier mezcla y en cualquier condición de presión, temperatura, para poder establecer medidas de seguridad adecuadas. Bien, gracias al equipo. Tarea para todos, por favor, la escribí en el chat y bueno, lo estoy diciendo además. En el aula virtual van a resolver el ejercicio 2 respecto a los repasos de balances de materia y energía. El ejercicio 2 ya involucra balances de materia y de energía. Las instrucciones están en el aula virtual y además van a revisar en internet los principios de química verde, los 12 principios, qué significan, así como los términos o los conceptos de economía atómica, economía másica de una ruta de síntesis. A veces se puede encontrar esto como eficiencia atómica o eficiencia másica. Son términos análogos, son sinónimos. Y bueno, si no hay dudas, preguntas o comentarios, que sí es cierto. Se me olvidó lo del fenol. Prisa, ¿qué había de dudas? En general, es que había un compañero que había mandado una duda respecto a una especie química, si le vamos a considerar. Entonces... ¿El CO2? Sí, así es. A ver, el CO2 es un producto. Al ser un producto, lo que tienen que ustedes cuestionarse es, ¿se puede comercializar el CO2 o no? ¿Conviene comercializarlo o no? Eso va a definir si lo toman en cuenta en el potencial económico. Si no lo incluyen, significa que lo están considerando como un desecho. Si ustedes le ven el potencial de comercializarlo, entonces sí lo incluyen. ¿Qué más preguntas hay?
Yo tengo un comentario. Sí. Bueno, es que el doctor Viveros mandó un correo diciéndonos que mañana no va a haber clase de proyecto terminal y cambió a clase de simulación. Nada más para los que no estén en proyecto terminal y no les haya llegado el correo para que lo tomen en cuenta. Que mañana hay LPD. Muy bien, sí. Gracias. Bueno, pues entonces con eso terminamos la sesión de hoy. Gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Bueno, ya hasta luego. Hasta luego. No estás en clase, no era el video.